como lo anunciamos a esta hora vía Zoom, ya nos acompaña el consultor político Gustavo Isch, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que sigue este programa. Bien, ¿cómo se percibe la imagen del gobierno nacional, del gobierno de Daniel Noboa en este momento, con todo lo que ha pasado y de cara a esta consulta popular que será el domingo? Bueno, hay un ambiente de polarización que había empezado a gestarse semanas atrás a partir de varios eventos que contradicen la narrativa oficial. Por ejemplo, en el tema del combate a la inseguridad, desde enero la investigación que se realizaba de parte de algunos organismos, de algunas entidades, daba cuenta de que se habían incrementado cierto tipo de delitos en lugar de haber sido contrarrestados. Por ejemplo, el delito de la extorsión se disparó entre enero y marzo en un 356%, si mal no recuerdo la cifra, o quizá un poquito más. Lo que ocurrió en el periodo de Semana Santa, los antecedentes de explosivos situados en algunos estadios de la República, el incremento de los asaltos. Esto en el campo de la seguridad. Lo que tiene que ver con la política internacional del régimen también abrió un debate muy fuerte, porque la crisis que se produce a partir de la incursión de nuestras fuerzas de seguridad en un territorio internacionalmente considerado inviolable por su condición de embajada, de representación diplomática de otro país, ha generado y generó también reacciones encontradas. Muchos ciudadanos aplaudían la decisión del gobierno nacional bajo una percepción de liderazgo, un liderazgo que había estado ausente al menos en los dos últimos gobiernos. Pero por otro lado había muchas críticas que se conectaban con la decisión de los máximos organismos internacionales como son la ONU y la OEA en estos casos, que condenaron con absoluta claridad y mayoría lo realizado por el gobierno ecuatoriano. Y frente a la consulta popular, que es la esfera de lo político, se estaba debatiendo precisamente alrededor de la conveniencia o no del voto afirmativo o negativo en la totalidad de preguntas o solamente en algunas de ellas, cuando ocurrió lo que estoy señalando en la Embajada de México. Sobre todo el debate estaba planteado alrededor de las dos últimas preguntas, pues eso había generado desde el inicio una seria preocupación de parte de trabajadores del campo y de la ciudad por la potencial precarización del trabajo en virtud de la tercerización o del trabajo por horas, y en la pregunta concerniente al arbitraje internacional de inversiones dentro del Ecuador, pues el debate también era muy fuerte, porque se conoce que a nivel internacional usualmente esos arbitrajes que son generados, que son coordinados y que son desarrollados a través de bufetes de abogados y de lobistas, pocas veces favorecen al país que invita a ese arbitraje, y más bien favorecen a las empresas privadas, con lo cual hay un serio peligro de que los recursos ecuatorianos, que son tan escasos en términos financieros, pudieran licuarse en medio de un arbitraje que no sería favorable para el país. Y con todo este antecedente que, bueno, explica cuál es el impacto que tendrá en la consulta popular de este domingo. Vemos los cortes de energía eléctrica que se están registrando en todas las ciudades, en todos los cantones del país. ¿Impactará esto de una manera negativa en la consulta? ¿Impactará quizás en la decisión del voto de la ciudadanía? Vamos a ver, Enrique, porque si es que la ciudadanía conecta esta circunstancia con el incumplimiento de ofertas de campaña que empezaron a afectar la credibilidad del presidente, tal como se registró en la tendencia a la baja, que fue identificada por varias empresas encuestadoras del país, e incluso por una
una empresa extranjera, podría pasar una sorpresa, podría ocurrir que los ecuatorianos muestren su descontento en función de algunos temas, insisto, que no se cumplieron. Por ejemplo, en la campaña electoral se prometió que no se iba a incrementar el IVA y se incrementó el IVA. Se prometió que no se iba a intervenir en el Parque Nacional Yasuní y que se iba a respetar la voluntad popular en ese sentido, y lo que hizo el presidente una vez ganó las elecciones fue exactamente lo contrario. Hay una gran preocupación por parte de empresarios, industriales, agricultores, emprendedores, relacionada con los efectos que podría acarrear una competencia inequitativa de un país pequeño como el nuestro, con una economía tan golpeada y tan débil como el nuestro, en el marco de los tratados de comercio libres, como son el firmado con la República Popular China, que en cambio es una potencia comercial e industrial. Y efectivamente, el tema de los apagones se unió con la condena internacional y con las demandas que México interpuso ante la Corte Internacional de Justicia, y nos ha generado un problema muy serio dentro del país y en la esfera internacional. Si es que la ciudadanía, insisto, logra reflexionar alrededor de estos temas, podría suceder que la consulta y el plebiscito se transformen en un rechazo a la gestión del presidente, o ya veremos lo que ocurre el día domingo. Podría el presidente ganar la consulta y con eso tener un impulso de cara a las elecciones del 2025. Una última consulta para cerrar este pequeño espacio. Hoy día también se hablaba desde el gobierno cerca de 22 presuntos saboteadores, ¿no?, que habrían ocultado información de las hidroeléctricas del país para darles mantenimiento y para que no ocurra lo que está pasando en este momento. Ahí aparentemente también se incluye a personal o a gente que estaba del lado del gobierno, como la exministra de Energía, Andrea Arrobo. ¿Qué representa aquello? Que el mismo personal, la misma gente del presidente Noboa, pues cometa este tipo de acciones que de cierta manera ponen en la balanza su credibilidad y también la seriedad de este gobierno. Mire, es sumamente seria esa acusación, tiene que comprobarse. No se puede culpar a otros de la inoperancia que puede uno evidenciar en la gestión pública en estos últimos 4 meses, no solamente en este ámbito de las empresas que son estratégicas para el país, sino una conformación misma del equipo que debería ser más proactivo, que debería estar más preparado justamente para atender situaciones sumamente complicadas, como las que tienen que ver con el Ministerio del Ambiente, como las que tienen que ver con la política internacional del gobierno, que ha tenido tantos errores, que ha tenido tantos desaguisados, que realmente no entendemos los ecuatorianos cómo sigue manteniéndose sin ningún cambio esa esfera, esa cartera de Estado. Y en materia de seguridad, ya hace tiempo que debía haberse separado el Ministerio del Interior del Ministerio de Gobierno, y tenemos a la misma persona que no tiene experiencia en ninguno de estos campos, y menos en este tan delicado como es el del combate al crimen organizado, todavía a cargo de esa cartera. Entonces yo creo que primero hay que demostrar esas acusaciones, porque insisto, son sumamente fuertes, y eso toma tiempo. Es un proceso que debe desarrollarse de manera transparente, y habrá una defensa al respecto. Vamos a ver los ecuatorianos si eso se confirma o no, que hubo un sabotaje, pero en todo caso también hay que hacer un mea culpa de parte del Ejecutivo, porque no es que en los últimos 15 días se produce un sabotaje, no es que en el último mes se produce un sabotaje y que no es informado. Saltan demasiadas preguntas. ¿Qué pasa con la inteligencia política del gobierno, que cree firmemente entonces lo que una funcionaria le estaba diciendo, o lo que le estaba mintiendo, como nos han mentido los últimos 15 días a los ecuatorianos en relación a los cortes de energía,
que no eran producto del estiaje, que no eran producto de la falta de inversión que ocurrió desde los dos gobiernos anteriores, que no era producto de la crisis del sistema energético. Mire que hemos entregado 600 millones de dólares a empresas mineras por la vía de los subsidios. No hay un plan de control al robo, al contrabando de energía eléctrica, y entonces, ¿dónde están los recursos que podrían haber evitado todo esto? Si no solamente la ministra, la responsable, hay cabezas incluso por encima de ella que deberían responder en este régimen y muy probablemente en gobiernos anteriores sobre el abandono de nuestra política energética, si es que alguna vez existió estrategia para manejar ese campo aquí en el Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir importante información en este espacio. Gracias, Enrique. Listo, muy amable, es Gustavo Isch, consultor político. Vamos a la pausa comercial, pero antes les comentamos que el diario La Marea y Diario Centro y también Manavisión estarán atendiendo en su horario normal los días jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana, tras el anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional de suspender labores en instituciones públicas y privadas. Repetimos, el diario La Marea, Diario Centro y Manavisión, Radio Amiga también estarán atendiendo con normalidad. Vamos a la pausa, ya venimos con más.